Vamos buscando Romanos 4:12. Sí, una Biblia. Okay. Romanos capítulo 4:12. Es el capítulo que habla de la fe que nos justifica. El contexto es del conflicto que había en la iglesia en el primer siglo sobre la cuestión del judaísmo y los judaizantes que querían imponer la circuncisión para la salvación. Y entonces el argumento es que Dios justificó a Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, leyendo así, el apóstol Pablo hace un punto bien importante de que nosotros somos los hijos de Abraham si andamos en las pisadas de él, ¿verdad? Y déjenme comenzar leyendo. Dice el 10, ¿cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Okay? Nosotros somos hijos de él, herederos de él, si andamos en las mismas pisadas de él. Entonces, en la carne, Abraham fue padre de ¿quiénes? Fue padre de los judíos, ¿verdad? Por medio de Isaac y Jacob y las 10 tribus, ¿verdad? Que descendieron. Entonces los descendientes de Abraham en la carne, que tenían genealogía, podían contar que eran hijos en la carne de Abraham. Pero el problema fue, hay muchos descendientes de Abraham se perdieron porque andaban conforme a la fe de él. Ahora, hay otras razas también, porque nació Abraham con el nombre Abraham, ¿verdad? Pero le dio otro nombre, Abraham, ¿verdad? ¿Por qué le dio otro nombre? ¿Qué significa Abraham? Pues padre de muchas naciones. Okay. Entonces, así es Abraham. Hay otras naciones que descienden de él. Los árabes, por ejemplo, de Ismael, descendieron de Abraham. Y de los árabes, como que 17 naciones, creo, algo así. Muchas naciones. Y hasta hoy tenemos la nación de Israel. Y son también descendientes en la carne de Abraham. Pero, ¿cuánto vale? Pues no vale nada la carne. Lo que vale es la fe de Abraham. Entonces, esto es el estudio. Gálatas 3:29. Aquí déjenme comenzar con el versículo 26. Gálatas 3:26. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois,
y herederos según la promesa. Cuando dice de Cristo, ¿qué significa? ¿Perdón? Pertenecemos. Pertenecemos. ¿Y cómo es que pertenecemos a Cristo? ¿Cómo podemos llegar a pertenecer a Cristo? Por medio de la fe, del bautismo. Ok, ya mencionó esto, ¿verdad? Dice el 25 otra vez, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Ok? Revestidos. Tenemos la fe, tenemos el bautismo y también el concepto de revestirse. ¿Verdad? Revestidos, ¿qué significa? Vestidos es cuando ya tenía un vestido, pero se puso otro nuevo. Ok. Nos despojamos del viejo hombre y nos vestimos del nuevo hombre. El nuevo hombre es Cristo. Es una forma de vivir. Vestirnos de Cristo es de vestirnos de el carácter de Jesús, la forma de pensar, la forma de vivir, de andar, como dice Gálatas 2:20, Cristo vive en mí. Okay. Y así, déjame leerlo, aquí en Gálatas 2:20. Estamos en capítulo 2 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ok, en primer lugar, con Cristo estoy crucificado, significa muerto con Cristo, ¿muerto a qué? ¿Qué sentido? Okay, al pecado. Entonces dice, ahora ya no vivo yo. ¿Quién no vive? El pecado. El pecador, el anterior, la vida anterior. El yo, como yo fui antes, este hombre no vive. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Okay? Vivo en la fe o conforme a la enseñanza de la fe, conforme a la vida que anda por la fe, dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ok? Entonces, si somos de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham, somos herederos según la promesa. Porque cuando andamos conforme a la enseñanza de Jesús, andamos como también Abraham andaba, porque escuchaba él a Dios. Y lo que vamos a ver, hay varios ejemplos de la forma de andar de Abraham. Es lo que queremos examinar, cómo anduvo Abraham. Hebreos 11 también habla de la fe de Abraham. La fe de Abraham es el modelo para nosotros, porque debemos de andar como él anduvo, ¿verdad? Si seremos hijos de él, como también vestidos de Cristo, debemos de andar como él. ¿Ok? Hebreos 11, ahora versículo 8. Hebreos 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Okay. En primer lugar, ¿qué? Por la fe, ¿qué hizo? Obedeció. ¿Perdón? Obedeció. Obedeció para salir. ¿Salir de qué? Sí, pues estaba de su parentela, de su casita. Sin duda tenía casa. Porque después dice que él andaba en tiendas, ¿verdad? Entonces, antes no tenía, no vivía en tiendas, vivía en casa. Todo cómodo, ¿verdad? Con la parentela, la seguridad, la paz.
Entonces dice, déjame leer un poco más. Dice en el próximo versículo, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morador en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Esto es difícil, salir de la parentela, como le digo. Dice, habitó como extranjero en otra tierra, extranjero. Es que fue tierra prometida, pero ¿cuándo? Dios no le iba a dar esta tierra en aquel momento. Sería algo en el futuro. Y vamos a ver, hay paralelos, ¿verdad? Porque también andamos en tierra ajena aquí, esperando el galardón. Pero leyendo adelante dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sigue hablando, déjeme seguir leyendo porque vamos a volver a estos temas. Dice, por lo cual también de uno a ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Se acuerdan de la historia? Dios le llevó, mostró las estrellas del cielo, dije, así serán sus descendientes. Y Abraham, sin hijo. Pero de él, casi muerto, ya tenía casi 100 años. Y Sara también, ya había pasado la costumbre de la mujer, tenía 90 años. Y entonces, pero de este matrimonio, Dios produjo descendencia como la arena del mar. Entonces, dice esto del poder de Dios, de andar con Dios. Entonces, 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ya mencionó, otra vez dice, en una tierra ajena anduvo, en tiendas, y era como extranjero y peregrino sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenía tiempo de volver. Pero anhelaban una mujer, perdón. Ok. Pero anhelaban, perdón. Pero anhelaban una mejor estado, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac, te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Okay? Entonces, esto es como el tercer ejemplo de la fe de Abraham. Y en la fe que nos salva a nosotros es la fe que anda en las mismas pisadas de Abraham. Aquí en Hebreos 11 estamos leyendo.
Entonces, dice, fue probado, el 17, cuando la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. La prueba ¿cómo fue probado? Piénselo. De su único hijo. Okay. Dios exigió que él ofreciera a su hijo en un altar, ¿verdad? Como holocausto quemado. Y esto sería una prueba muy fuerte, ofrecer a su propio hijo. ¿Se acuerda el nombre del hijo de Abraham? Isaac. ¿Qué significa Isaac? Ah, ¿Se acuerda? significa Risa, ¿no? Risa. Muy bien, muy bien. Risa. ¿Por qué se llama risa? porque Sara se rió cuando Porque escuchó la plática. Ujú. Y antes también Abraham se rió cuando Dios le contó, porque ya tenía Abraham 99 años. Yo sé que en aquel entonces los hombres vivían más tiempo, ¿verdad? Pero ya estaba cambiando, porque ¿cuántos años pasó Abraham en la tierra? 160, es mucho, ¿verdad? Pero aparentemente las cosas estaban cambiando. Moisés murió con 110 años. Perdón, no. José se murió con 110 años. Moisés con 120 años. Pero vamos que esto fue extraordinario en aquel tiempo, porque no había mucha gente en aquel tiempo que duraron tanto tiempo. Isaac nació a Sara cuando tenía 90 años, imagínense. Pero ¿cuántos años pasó ella después? Pues tal vez más que 100, 120, 130 tal vez. Pero Dios le dio 30 años más a Abraham. De todos modos, esto fue mucho, aún para ellos, como sería para nosotros. Dice que la costumbre de dar a luz ya había pasado. No tenía ella nada de esperanza de tener hijos. Y tampoco dice el cuerpo de Abraham fue casi muerto. Esto fue la maravilla de un hombre casi muerto. Dios le dio poder para ser padre. Entonces, llegó el momento de la prueba. La prueba fue de ofrecer la risa de uno. Los hijos de uno nos hace reírnos y también llorar. Los hijos nos hacen llorar y también reírse. Así es la verdad. Hay mucho sentimiento en la familia con los hijos. Y así fue con Abraham. Pero el punto es que esto fue una prueba. Y una prueba muy difícil. Y vamos a volver a la cuestión, pero déjame llevarle a un texto más. Santiago 2:20 ahora. Santiago capítulo 2 es el capítulo dedicado a la cuestión de fe sin obras. Y las obras al principio que se tocan son las obras que uno hace a los pobres. En el versículo 5, 2:5 dice, hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, ¿no os oprimen los ricos? Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales.
¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿Quiénes blasfemaban a Jesús? Los ricos, ¿verdad? Los ricos judíos. Pero siempre es que tenían dinero y también tenían poder, y los cristianos pobres ahora tienen la tentación de admirarles y seguirles a ellos. Y dice el 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ahora, es una cuestión, pues, de fe debe de obrar conforme a la voluntad de Dios. Ok, adelante hace la aplicación a otros ejemplos. El 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Pregunto, ¿y los demonios también son misericordiosos a los pobres? No, no. Entonces tienen fe sin obras, ¿verdad? Y tiemblan, pero ¿qué? ¿Cuánto vale la fe de ellos? Nada. El 20, más ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Vosotros pues veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, y el 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Que cuando se muere el cuerpo, cuando sale el espíritu, ¿verdad? Hay separación. También si la fe no tiene obras, está muerta. Ok. Dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó con las obras? ¿Okay? ¿Qué significa se perfeccionó? La fe se perfeccionó. Okay. Porque uno puede decir, creo en ti, Señor, confío en ti. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya prueba, ¿verdad? Dice el ladrón, yo soy hombre honesto. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega pues, la prueba. Ahora, pues, tengo esta oportunidad de defraudar o de robar y necesito otro carro, necesito otra ropa o algo, ¿verdad? Entonces, ahora puedo tener este dinero. La prueba llega y hurta. ¿Por qué? Porque su fe no se perfeccionó con la obediencia. Entonces, vamos a volver a la cuestión de la obediencia de Abraham. Entonces, dice, obedeció para salir, dice Hebreos 11, para salir de su tierra. Hebreos 11, el versículo 8, una vez más. Hebreos 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba.
obedecemos a Dios para comenzar, ¿verdad? Debemos de oír la palabra, creer la palabra, debemos de arrepentirnos del pecado y confesar a Dios, a Cristo, como Hijo de Dios, y también ser bautizados en Cristo. 5 cosas que son obediencia, ¿verdad? Así comienza, pero no es el fin de la obediencia. Como en este caso, dice, salió de su tierra. Nosotros también salimos de algo, ¿verdad? Ya hemos hablado de Efesios capítulo 4. Efesios 4 nos dice, el versículo, pues después del versículo 20, déjenme leer, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ok? Dice que Abraham salió ¿de dónde? De Ur, ¿verdad? Del Caldea, de los caldeos. Okay. Y de su parentela, de su casa, de su lujo, y no sabía a dónde iba. Okay. Dios salvó también a Israel. Cuando Dios salvó a Israel, estaba en Egipto. Dios tuvo que sacarles de Egipto para llevarles a la tierra prometida. Okay. ¿Cómo estaban ellos en Egipto? Esclavos. Okay. ¿Cómo fue la vida del esclavo? Muy, muy mala, ¿verdad? Los abusaban, los forzaban a trabajar sin sueldo. Estaban entonces esclavos y dependían completamente, por completo. Dependían de la misericordia de Egipto. Ahora, Dios les rescató de la esclavitud, como Dios también rescata a nosotros del pecado, del abuso del pecado, y nos lleva a la tierra prometida. Pero en el medio hubo prueba, ¿verdad? Tuvo que pasar por el desierto. Pasaron 40 años allá. Pero Dios tenía que enseñarles la nueva vida. Porque ¿cómo vivían ellos? Bajo el liderazgo y dominio de Egipto, servían a los dioses. ¿Quién fue Dios para ellos? Pues el sol, la luna, las estrellas, los animales, el lagarto, el bicho, el escarabajo. Fueron los dioses de ellos. Y entonces, y hasta las ranas. Casi casi muchos animales tenían un significado para ellos. Sí. Dios tuvo que sacarles de esta falsa superstición. La mujer creía que para tener crianza, ¿cómo es? Dar a luz. Para dar a luz con éxito, tenía que tener como buena suerte una rana. Y hasta los días de Cristo, todo el mundo creía. Las mujeres tenían como joyería con rana, ¿verdad? Para tener hijos saludables. Esta fue la religión de ellos, ¿verdad? Dios tuvo que sacarles. ¿Quién es que nos da la salud? ¿La rana o Dios? Okay. Pero esta fue la nueva vida que tenían que aprender. Sí, cuando regresamos vamos a entrar un poco más en esta cuestión de lo que ellos tenían que salir y también nosotros tenemos que salir de algo para entrar en la tierra prometida. Dios lo bendiga más. Vamos buscando una vez más en
el libro de Hebreos capítulo 11. Leyendo, aquí tenemos el ejemplo de la fe que nos salva. Dice en Romanos 4:12 que Abraham es el padre de los que siguen en las pisadas de él, las pisadas de la fe. Entonces, aquí en Hebreos tenemos ejemplo de la vida de Abraham. Cuando él anduvo por fe, versículo 8, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde va. Somos hijos de Abraham cuando nos bautizamos, claro. Y cuando llegamos a ser cristianos, Dios nos perdona. Somos justos como Abraham también fue justo. Pero además, andar por fe, andar en las pisadas de Abraham es de vivir la vida de fe que pasó Abraham. Entonces, aquí en versículo 8 de Hebreos 11, él obedeció para salir de su tierra, de su parentela, y llegar al lugar donde él tenía que pasar la vida como extranjero, en la tierra prometida, tierra ajena, orando en tiendas como Isaac, Jacob. Pero así el Señor nos enseña a nosotros, si vamos a vivir la vida del cristiano, tenemos que aceptar la vida aquí. Puede ser vida de pobreza a veces, de andar entre gente que no nos quiere. Vamos a andar con una población de la tierra incrédula. Y es obvio más y más que nuestros contemporáneos mayormente no confían en Cristo. Son inmorales, son materialistas, son en muchos casos muy mundanos. Entonces, para seguir como Abraham, tenemos que aceptar que estamos diferentes, aislados del mundo hasta un punto, aunque tenemos que enseñarles y mostrar la gloria de Dios como Él lo hizo. Egipto es un buen ejemplo porque Israel, cuando estuvo la nación o estaba en Egipto, Dios les salvó de aquella esclavitud, pero pasaron varios años vagando en el desierto, viviendo en tiendas como Abraham. Y así tenían que confiar en Dios para vivir. Y Dios les enseñó, por ejemplo, que no por pan vivirá el hombre, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 4. Y también Cristo, cuando Satanás le tentó, dijo cuando estaba tentado en el desierto, en Mateo 4, leemos que Jesús citó este versículo en Deuteronomio 4. Dijo que no por el pan vivirá el hombre, sino por toda la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que Dios provee, por palabra Dios nos creó, por palabra Dios provee también. Entonces él moró en tiendas, en tierra ajena, peregrino. Lea conmigo ahora primera Pedro capítulo 2. La primera epístola de Pedro. Primero en versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Comienza él hablando de que somos escogidos de Dios. Tenemos un papel muy alto, nación santa. La iglesia es una nación santa. El reino de Cristo es una nación santa.
Pero al mismo tiempo dice el 11, 1 Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, vivir en tiendas es como vivir como extranjeros y peregrinos, vagando siempre aquí en la tierra, aunque aquí literalmente tenemos casas, no vivimos literalmente en tiendas, pero es verdad que vivimos aquí en este mundo como extranjeros y peregrinos. ¿Qué hace el mundo? Pues el mundo se emborracha. Y si usted no quiere tomar con ellos, siempre se considera gente extraña, gente extranjera, gente que no pertenece a este mundo. Este mundo, la gente no solamente pues toma mucho, pero también es inmoral y no habla la verdad. Y se ofende cuando nosotros hablamos la verdad. Se ofende cuando nos mantenemos puros y limpios en un mundo tan profano como está. Juan 14, Jesús habló de su intención de preparar un lugar cuando él iba a salir, dice Juan 14:1, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. El camino de Cristo, versículo 6 dice, yo soy, y Tomás dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces es cuestión de caminar en el camino, el camino, el cual es camino de verdad y camino de vida, que también nos hace conocer al Padre. Dice, si me conocisteis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Por Cristo Jesús podemos ver a Dios. Por medio de la fe en Cristo podemos ver y conocer al Padre. Podemos conocer el camino que nos lleva al Padre. Entonces, esto tiene que ver con el lugar, la morada que Jesús fue para preparar. Entonces, pertenecemos a Cristo, pertenecemos al lugar de Dios. No somos de este mundo. Dice en Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, no pertenecemos a este mundo. Somos peregrinos, por eso dice en el versículo 20, Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual
transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, y por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, ¿dónde está nuestro lugar? ¿Está en esta tierra o está en los cielos? Dice, en los cielos estamos. Si nuestra ciudadanía está en los cielos, entonces, aquí en la tierra, ¿cómo estamos? Peregrinos. Andamos aquí en tierra ajena. Entonces, Filipenses capítulo 2 habla así, habla de la capacidad de andar con Dios. Entonces dice, hablando del nuevo hombre, capítulo 2, dice en versión 19, Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Entonces somos conciudadanos, ¿verdad? ¿De qué? Dice, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El concepto del templo, entonces, es el templo de Dios, se compone de los conciudadanos. No somos extranjeros entre nosotros en la familia de Dios. En esta tierra sí, pero en el cielo no. Dice, en esta morada que Jesús ha hecho, estamos en el templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios, una morada de Dios. Dios mora en su templo, en nosotros, en un templo santo en el Señor. Entonces, tenemos un buen ejemplo de esta enseñanza en Abraham y su buen ejemplo. Por eso es tan importante Efesios 5, ser imitadores de Dios como hijos amados. Y 5:2 dice, Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces dice en el versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Por qué? Son cosas de esta tierra, de las tinieblas del mundo, todo pecado, toda falsa doctrina oculta la moralidad, la justicia, la santidad de Dios. Oculta las obras fructíferos. ¿Fructíferos era? Algo así. Entonces, dice en el 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Dios es la luz. Jesús es la luz del mundo. La luz brilla y descubre la vida, la forma de vivir que es justa, que es santa, es divina. Nos enseña eso y cuando imitamos a Dios, entonces llegamos a ser este templo de Él. Entonces, volviendo a Hebreos 11, la última parte del ejemplo de fe de Él se expresa con la cuestión de la prueba de
Abraham. En Hebreos capítulo 11 nos dice en el versículo 17, Hebreos 11, el versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y él, que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para llevar una de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham fue capaz de aguantar esta prueba, fue capaz de llevar a su hijo y ponerle en el altar, así atado y con el cuchillo listo para matarle, y no le mató, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no le mató? Porque Dios le detuvo la mano con un ángel. Pero Dios dijo que así demostró a Abraham su fe. Su fe obró, obedeció a Dios y aguantó la prueba tan fuerte. La verdad es que tenemos que aguantar muchas pruebas en esta vida. Mateo 10 prepara a los discípulos para enfrentar las pruebas que tenemos que soportar en esta vida. En Mateo 10, el versículo 34, Mateo 10, después de hablar de, pues, el temor que muchos tienen, muchos no sirven a Cristo, no aceptan la prueba porque tienen miedo. Dice el 26, así que no los temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En esta vida, cuando abrimos la boca y hablamos con nuestros amigos y los parientes, se van a ofender. Y muchas veces nos quedamos mudos y no hablamos de lo que es bueno y correcto. No hablamos de lo que es justo porque tenemos miedo a ellos. Habrá persecución, habrá gente que no nos van a aceptar, no nos van a amar. Y no queremos perder el amor de los amados. Pero es como en el caso de Abraham con Isaac. La prueba de la familia es la prueba más difícil de aguantar. Dice en el versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esta es la prueba que tenemos que enfrentar hoy. Prueba de la familia. Prueba de los amados en la familia. Prueba de los incrédulos, los rebeldes. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar.
un texto más, Santiago capítulo 1, versículo 2. Aquí vamos a terminar. Versículo 2, Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios quiso hacer perfecto a Abraham. Y en varias ocasiones Dios dijo a Abraham, sé perfecto. Y después Dios le dio sus pruebas, como en el caso de Isaac. Ahora nosotros también tenemos que enfrentar varias pruebas. Ahora, pero la prueba de nuestra fe produce paciencia. La palabra paciencia significa perseverancia. Cuando superamos las dificultades, cuando superamos las pruebas, en el hogar o fuera del hogar, del hogar, donde quiera, entonces vamos a lograr la madurez. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. ¿Cabales qué? Pienso en cabales como razonable, ¿verdad? O capaz de la mente. Es que cuando nos rendimos a las pruebas de la vida, perdimos también la mente sana, perdimos la vida sana. Pero cuando superamos estas pruebas, salimos aún más fuertes, completos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Con esto termino. Que Dios los bendiga. Muy bien.